La historia de un hombre judío checo que estuvo preso en un campo de exterminio y que tras su liberación llegó a vivir a nuestro país. Es la historia, la trama del nuevo libro de Gabriel Salinger. Queremos saber más de esta obra, El hombre que nunca escapó de Auschwitz. Para eso estamos justamente ya en contacto con su autor. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. Un placer. Este es tu primer libro, ¿ah? Y muy personal en términos de la historia familiar de tu abuelo. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, 3 años de investigación y poder desentrañar algo que me imagino venía también desde tu propia curiosidad familiar, ¿no? Sí, 100%. O sea, es mi primer libro, por ahora es mi, es mi único libro. Esto fue impulsado 100% por la curiosidad, en el fondo, de investigar un poco más sobre mi familia, sobre mi abuelo en particular, del que no sabíamos prácticamente nada de su paso por el Holocausto, de su paso por Auschwitz. Y hace 6 años me dispuse a investigar, tuve un impulso de curiosidad, digamos, me puse a investigar algo que yo iba a buscar en realidad un par de nombres, un par de fechas, y terminé encontrando una pista que me llevó a otra, que me llevó a otra, y eso desencadenó en, como dices tú, 3 años de investigación. Claro. Y una vez que ya había investigado y había encontrado mucha información, decidí armar este libro porque había mucho que contar. ¿Por qué comenzaste a investigar? Comencé a investigar, esto fue absolutamente casual, yo estaba de vacaciones en Praga. ¿Ya? Y resulta que en una sinagoga que está en Praga, en los muros al interior, están escritos los nombres de los judíos checos que fueron asesinados en el Holocausto. Mi abuelo venía de Checoslovaquia a ese entonces. Y ahí hay nombres de familiares míos que yo sabía que estaban ahí, pero que hasta ese momento nunca había reflexionado sobre eso. Y cuando los vi, esa tarde, esa noche, en el fondo me quedé pensando, me desvelé pensando en que eran personas muy cercanas a mi familia, personas muy cercanas a mi abuelo, y que nosotros no sabíamos nada y que no teníamos nada más que justamente esos nombres. Y eso me empujó a empezar a investigar. Sí, y es bien interesante, no vamos a contar el libro por supuesto, y lo que ha sido toda esta investigación y el escribirlo, que es lo más clave también ahí. El título, El hombre que nunca escapó de Auschwitz, que tiene que ver con la historia de tu abuelo. ¿Por qué nunca escapó? Bueno, esto... Porque en lo práctico sí, pues, de hecho llega a nuestro país y ahí partimos de, digamos, esta historia. Claro, él sí escapó del Holocausto, sí llegó a Chile después. Básicamente es una metáfora de que él nunca pudo escapar mentalmente de la prisión que significó el Holocausto en su vida. O sea, él efectivamente no nos contó, nunca habló mayormente de esto a su familia, a sus cercanos, no quería recordar el pasado, básicamente no quería volver a vivir lo que había vivido. Entonces tuvimos que reconstruir esta historia prácticamente sin antecedentes concretos, o sea, de cero, porque él, como muchos otros sobrevivientes del Holocausto, no hablaba del tema. Entonces, si bien él fue liberado el 45, falleció 50 años después y estuvo esos 50 años prisionero todavía mentalmente de Auschwitz y de los otros lugares donde estuvo. Sí, ¿cómo fue su vida en Chile? Para entender un poquito también lo que es... es imposible ponerse los zapatos, o sea, Claro. imposible, pero pensar y también a través de novelas, de historias, también de testimonios de tantos familiares de presos del nazismo, reinventar la vida, pero justamente tener que en una caja, una gran caja, guardar lo que fue parte de tu historia. Me imagino que este es el caso de tu abuelo y tantos otros, ¿no? Exactamente, creo que es justamente así. Él llegó aquí, se reunió con su papá y en sus palabras vivió o dijo que iba a vivir la época más linda de su vida. Creo que vivió una dualidad de alguna forma entre, también en sus palabras, que un recuerdo lo asaltaba todos los días, o sea, siempre pensaba en esto, siempre era algo que lo acechaba, pero una dualidad con el otro lado de llevar una vida relativamente normal, de que era una persona con el que se tenía buenas conversaciones, que disfrutaba de la música, de la familia, del fútbol. También era hincha de la U, así que era chileno en el fondo como todos nosotros, pero viviendo con algo en su interior que encapsulaba y que no compartía con nadie más, que era este trauma en el fondo que lo había acompañado desde el momento de su liberación. Claro, porque muchos podrían pensar encapsular, no contar, dejar esa parte de tu historia, digamos, en el olvido. Puede llegar a ser algo no muy sano, pero finalmente es parte también de una historia terrible que está documentado en términos de las atrocidades que se vivieron durante esa época. Sí. Que me imagino que también tuviste de alguna manera en estos 3 años de investigación. Claro, sano o no sano, no lo sé, Claro. más que, o sea, creo que estamos acostumbrados a ver muchas historias de superación del Holocausto, que son de las personas de los sobrevivientes que efectivamente hablaron.
pero hay muchísima gente, me atrevería a decir que la mayoría, que no habla del tema, así como él. Entonces, más que tratar de mostrar una enseñanza o mostrar cómo debió haber sido, es relatar de forma auténtica cómo él y cómo mucha gente, al igual que él, simplemente no pudo superarlo. Entonces sí, quizás no es sano, es la realidad que vivió y la que vivieron muchísimos otros. Claro, yo lo pongo como concepto, pero evidentemente ahí cada persona sabrá y también en parte de su historia de vida y en esta dualidad que tú nos cuentas. Un libro, tú nos decías, Gabriel, de 3 años de investigación, ¿con qué te vas encontrando en este recorrido? Y quizás algunos se pueden estar preguntando por qué fueron 3 años, es un tiempo largo, digamos. Sí, fue bastante largo, no es como que estaba full time dedicado a esto, sino que esto era una investigación a distancia y yo fui disparando hacia todos lados a ver qué me podía ayudar. En un principio no encontré nada Sí. y de repente... Para quienes nos ven, aquí no hay datos digitalizados, o sea, se ha ido digitalizando información, pero hay mucha información que está, que no se encuentra o que está en recoveco, viene mucho del boca a boca, también de lo que son los sobrevivientes de, en este caso, Auschwitz. Claro, de hecho hay bases de datos que cuando empecé a investigar no existían y a medida que pasaban estos años iban digitalizando documentos, iban apareciendo recursos que en un principio no existían. Entonces esto era mucho de contactar instituciones que se demoraban 3, 6, 12 meses en responder y por eso fue algo también tan largo. Y hablar con gente, porque no todo están datos y no todo es datos. Entonces hablar con gente, como dices tú, con sobrevivientes que estuvieron en los mismos lugares que él o con personas que conocieron a gente que se relacionó con mi abuelo. Mi abuelo nació el 23, entonces muchas de las personas con las que interactuó ya no están, claro, pero sí sus hijos y sus nietos, y hablé con varios de ellos para que me contaran su perspectiva de la historia y poder ir armando un rompecabezas en el fondo que tratara de completar y de reconstruir lo más posible los hechos. ¿Qué te contaban de la historia de tu abuelo? En algunas palabras, por supuesto. Sí, diría que de todo. Algunos me contaban quizás cómo fue un episodio en particular. Él en algún momento en el Holocausto escapó, literalmente escapó corriendo, entonces alguien que estuvo ahí me relató cómo fue ese momento. Y otras personas que lo conocieron me contaron cómo era él. De hecho, yo siempre pensaba, o sea, yo apenas lo conocí porque él falleció cuando yo tenía 4 años, entonces con toda esta información y con todo esto que pienso de él, pensaría que era una persona retraída, apática, pero me contaban al revés, que era alguien chistoso, carismático y en el fondo que daba gusto compartir con él. Me contaban cosas de su personalidad después de la guerra o cosas quizás que pasaron en ese momento. El hombre que nunca escapó de Auschwitz, Gabriel Salinger, agradecerte por supuesto el llamado y la invitación a poder leer el libro y la importancia también en estos tiempos de ir conociendo esta historia de supervivientes y por sobre todo de quienes se buscan reinventar, pero también viven con esa carga toda la vida y bueno, más que contar el libro, la invitación entonces. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Nicolás. Un abrazo. Que te vaya muy bien, un abrazo. Igual.